Muy buenas tardes. Como les comentaba, mi nombre es Marilu Osorio y les doy la bienvenida al Salón Rosa María Britton con el conversatorio Ciencia Ficción a través de los años. Mencionarles también que tanto la cámara como el micrófono y el chat se encuentran desactivados. De realizarse una ronda de preguntas y respuestas, dicha opción sería habilitada por nuestro técnico. El icono estará en la parte inferior de su pantalla. Esta actividad está siendo transmitida simultáneamente en el canal de YouTube de la Cámara Panameña del Libro. Sin más, cedo la palabra a la moderadora. Hola, buenas tardes a todos. Me dan un momentito, voy a empezar a presentar. Bienvenidos a este conversatorio en lo que sería el tercer día de la Feria Internacional del Libro Virtual. Sin más que decirles, comentarles más que nada lo que sería el por qué me gusta leer y también los grupos a los que representamos el día de hoy. El conversatorio se llama Ciencia Ficción a través de los años. Gracias a todos por acompañarnos. Bien, el Por qué me gusta leer es un evento que promueve la literatura a través de los jóvenes y a través de grupos, actividades, y busca más que nada es poder recolectar libros para poder reabastecer bibliotecas a lo largo de todo Panamá. En esta comunidad existen varios grupos de lectura de los que les vamos a hablar el día de hoy. Mi persona, Raiza Caballero, estoy representando a los Panamanian Gunters, que somos la comunidad de fanáticos del libro de ciencia ficción o la obra de ciencia ficción Ready Player One, que fue escrita por Ernest Cline y que también tiene una adaptación cinematográfica a cargo de Steven Spielberg. Esto también incluye más que nada literatura, películas, música de los años 80 y 90. Y mi compañero César, que les va a hablar un poco sobre lo que sería el Club de Cobain. En el Club de Cobain buscamos que todos los lectores, aparte de ya tener sus géneros de nicho y todo lo demás, se puedan ir abriendo y que se conozca un poco más de los demás géneros al leer un género diferente durante cada mes del año. Y así todos tengamos la oportunidad tanto de discutir el género que nos apasiona, como darle la oportunidad a un género al que nunca hemos entrado, quizás por miedo, por no conocerlo bien o por no tener con quién discutirlo en el momento. Bueno, para iniciar, lo que sí les iba a pedir a todos es que ya tuvieran su máquina del tiempo lista y que nos acompañaran en esta travesía que ha tenido el género de ciencia ficción a lo largo de los años. Para empezar, un poco sobre qué es la ciencia ficción, que esto es más que nada un género narrativo que evoca realidades vinculadas a la ciencia, ya sea ciencias tecnológicas, biológicas, políticas, filosóficas, siempre dando como ese espíritu futurista basado en estas cosas. También muchos escritores han utilizado este género como crítica social, pero se lo hablaremos más adelante. ¿Qué caracteriza a la literatura de ciencia ficción? Lo primero es la mínima de sustentabilidad científica que tenemos que tener dentro de la misma. Al poder estar en lugares tan variados como Hoyo Negro, otros planetas o la Tierra misma, los escritores siempre tienen que darle ese tipo de base físicas a los lectores para que puedan sentirse en el lugar, a menos que, claro, lo sitúes en la Tierra y ya por experiencia personal, cada uno conoce la gravedad, el oxígeno y todo lo demás que tenemos aquí. Además de estos, en que suena un poquito paradójico, podemos hablar de que se aleja de la realidad, pero nos alejamos de la realidad para extrapolar los problemas que hay en la actualidad y ver que todo el mundo puede abrir los ojos y saber lo peligroso que pueden llegar a ser, o basarnos en hechos del pasado para que los problemas o errores que cometimos en aquellos momentos como humanidad no se vuelvan a repetir. Así es, a lo largo de todo este conversatorio vamos a darles o presentarles los puntos o las eras que ha tomado la literatura de ciencia ficción y vamos a empezar con el origen. Esto es más que nada cómo se originó o qué dio a relucir lo que sería la ciencia ficción como tal. En el origen siempre se tiene a la ciencia como un eje principal. No es solamente algo que pueda pasar, algo que uno se imagina, sino algo que pueda llegar a concretarse en un futuro, ya sea próximo o no tanto.
Entonces también se utiliza o se ve a la ciencia como una herramienta positiva, algo que aporta a la humanidad como la conocemos en este momento, y también la vuelve lo que sería el arma más poderosa, porque puedes hacer cosas más allá de lo que se tenía planeado en esa época. Algunos escritores de los que les podemos hablar de esa época o de los orígenes, podemos mencionar a Mary Shelley con el libro Frankenstein. Si bien este libro no necesariamente, o quizás a primera vista, uno no siente que es un libro que en realidad es ciencia ficción, lo que nos presentan en esta obra como una máquina que le da vida a una criatura muerta, o también ese poder hacer trasplantes de cadáveres a un cuerpo distinto. En esa época uno se sentía como, ¿qué estás haciendo? Pero en la actualidad es algo bien común, algo que se puede hacer, que ha dado como ese pase a la ciencia. También tenemos a Julio Verne, que es bastante conocido. Les puedo hablar un poco sobre lo que sería La Vuelta al Mundo en 80 días, que en la novela, si bien se ve como mucha aventura, quizás en esa época uno no piensa en que uno en realidad pueda hacer ese tipo de viajes, pero los adelantos tecnológicos que se han presentado ya dan que incluso 80 días pueden ser demasiado tiempo. Y una que a mí me gusta bastante, que es La máquina del tiempo de H.G. Wells, que es como como el viajero del tiempo crea esta máquina, va a un futuro, pero no es lo que esperaba, siempre busca, era como ver cómo había avanzado la humanidad, pero se da cuenta de todo lo contrario, y cuando regresa nadie le cree. Y estos son algunos escritores, igual César les comentará un poquitito más sobre ellos. Sí, me gustaría resaltar ahora que mencionaste la máquina del tiempo, podemos ver cuando viaja al futuro como Wells, aparte de enseñarnos ese futuro en sí, nos narra las dificultades que tienen las clases sociales de su época al trasladarlas tanto con los Eloi como la clase alta y los Morlos como la clase baja, y cómo podrían acabar invirtiendo los papeles al ir avanzando la sociedad y que se priorice entonces más ese esfuerzo físico que quizás el esfuerzo mental y todo lo demás que demuestra más la gente que tiene la oportunidad de tener a veces un poquito más de estudio y todo lo demás, y no acaban valorando tanto las labores del día a día. Ahora, pasando con la era Paul, lo primero y más importante que podemos tener en esta época, a inicios del siglo pasado, fue la consolidación del género, porque con la aparición de todas las revistas pulp, entonces se masificó mucho los escritos de ciencia ficción. Y entonces todo el mundo podía conseguir estas novelitas que salían semana a semana, que traían un montón de cuentos que podían empezar y acabar en la misma, o bien ir siendo narradas de a poco en estas. Lo único que entonces sacrificaba un poquito de calidad porque se necesitaban publicaciones muy constantes. Y acabamos agrupando las obras de esta en dos ramas principales, podemos llamarlos. Primero, ese científico loco con su experimento que nos tienen tan acostumbrados también en algunas películas de ciencia ficción, en que lo único que él busca es que su experimento triunfe, demostrar todo lo inteligente que es él mismo. Y otra rama bastante diferente de esta, que es en la que hacemos la transición de nuestra fantasía de la época medieval, en la que la llevamos al espacio con sus héroes, damiselas en peligro, dragones, elfos y demás que acaban siendo convertidos en aliens. Que entonces podemos ver cómo las obras aquí van dando su transición para comenzar a ir marcando más lo que es la ciencia ficción en sí, y que se vaya de a poquito distanciando de otros géneros, porque también cabe resaltar que en esta época se acuña el término ciencia ficción con una de las revistas de este género de la época pulp, llamada Ciencia Ficción. Entre los escritores que me gustaría resaltar bastante, tenemos primero a Edgar Rice Burroughs, que es muy conocido por su obra de Tarzán, pero aparte de esta también nos entregó la serie de Marciana, o mejor conocido como John Carter de Marte, en la que él prioriza bastante lo que es la acción y los valores, que eran algo que se buscaba siempre, que tuvieras ese extra en todas las novelas, como le iban a leer niños y demás,
enseñarles cómo lo importante que es mantener el honor en tu vida, ser una persona de bien, intentar siempre ayudar a los demás, que eran cosas que John Carter intentaba hacer siempre en todas sus aventuras, además de que esto estaban cargadas de batallas en todo, de minuto a minuto, y como él mismo siempre que enfrentaba a sus villanos y todos los demás, él intentaba que todo fuera con honor, que tuvieran igualdad de condiciones, que no hubiera ningún tipo de trampa en contra del villano, en que él se las pusiera él mismo, para demostrar siempre esa caballerosidad que debía mostrar la gente. Pero todavía vemos entonces eso de cuando das el salto de las damiselas en peligro y todo lo demás, que quizás en esta época todavía los personajes femeninos no estaban tan bien desarrollados y estaban más ahí para hacer la damisela que el héroe tuviera que rescatar, o solo para que él se enamorara de ella y acabaran juntos. Y aparte de eso, podemos mencionar también El Mundo Perdido de Arthur Conan Doyle, que nos sonará mucho a todos por ser el autor de Sherlock Holmes, pero también nos entregó estas aventuras de el profesor Challenger, que es un personaje bastante peculiar porque es como si alguien como La Roca lo infundieras en su bata y demás de científico y luchara contra otras personas, pero con sus argumentos para demostrar que él tiene la razón y todo lo que él está intentando enseñarnos es lo correcto desde las bases científicas y no con sus puños, que guarda eso solo para cuando se aleja de su laboratorio y demás para buscar que enseñarles a los demás que sus teorías son ciertas. Luego pasamos a lo que se considera la Edad de Oro, que es donde se desliga ya esta versión de las revistas que mencionaba César en la era anterior. Sí, hay mujeres más llamativas también, pero también o los monstruos, ya eso se queda como un poquito más rezagado, ya no se trata sobre esto, sino como de dar un paso más adelante. Ya pasan de ser revistas, relatos cortos, a ser novelas o libros con mayor extensión, mayor complejidad para los lectores. La mayoría de los clásicos de ciencia ficción surgen en esta época. Y también es como un poco menos utópica, no es como que uno llega al futuro o ve una situación en el futuro de una manera para que sea mejor, sino que ya se deposita con mayor confianza en lo que sería la tecnología. Acá de los escritores que les puedo mencionar es Isaac Asimov, que es uno gran reconocido del género también, y su serie La Fundación, que habla sobre una humanidad o unos humanos que es descendiente de los nuestros y que expanden su imperio a lo que sería todo lo que nosotros conocemos con la galaxia y también se adueñan de ello. Entonces, en esta saga son 3 libros, nos va contando cómo se crea este imperio, cómo la gente también quiere luchar por él y cómo también se quiere derrocar. Y también incluye muchas referencias sobre el sistema planetario que conocemos y cómo pueden darse los viajes o conectarse más allá de solo con lo que uno piensa como persona, sino de que sea posible viajar de un planeta a otro de una manera muy tranquila y muy relajada porque es parte del día a día de las personas. Y también tenemos a Ray Bradbury, que con su obra Fahrenheit 451, que es la temperatura a la que se quema el papel. Y bueno, este también nos habla sobre un futuro utópico distópico, donde el gobierno quiere tener un control de la humanidad, evitando o impidiendo que tengan acceso a la información y que piensen por sí mismos. Entonces tiene una sociedad que está muy alimentada solamente por lo que le dice el gobierno a través de la televisión y implantan esa propaganda comercial para que nadie piense por sí mismo. Entonces, la única manera de pensar por sí mismo es poder investigar, pero esto en esta sociedad está prohibido.
Ahora, entrando a lo que es conocido como la nueva ola, lo primero que podemos ver aquí es que se hace un giro radical, de pasar de lo que influenció mucho a la Edad de Oro, que fue la batalla por el espacio que tenían Estados Unidos y la Unión Soviética por llegar, por ser los primeros en poner hombre en el espacio, llegar a la Luna, como cuando se acabó viendo lo difícil que era eso y demás, entonces quizás se perdió un poquito de esas ganas y demás por conquistar Marte y todos los demás planetas del sistema solar o llegar un poquito más allá. Los acabamos poniendo los pies sobre la Tierra y volviendo a los problemas que tenemos como humanidad en nuestro día a día, como puede ser el calentamiento global, los problemas raciales, los problemas con la identidad de género, y todo esto acabó siendo más nuestro día a día dentro de los libros de ciencia ficción. Acabaron turnándose un poquito más en esta época a lo que serían las ciencias sociales, en vez de quedarse con las ciencias naturales, que es lo que más relacionamos nosotros con la ciencia ficción, porque la ciencia ficción abarca ambos campos, y entonces todos nuestros problemas y demás fueron llevados al futuro. Entonces se acaba convirtiendo en que el futuro era nuestro ahora. Entre todo esto podíamos ver a las siguientes autoras, que caben resaltar, primero que todo, que fueron mujeres dentro del género, abriendo camino para que en la actualidad pueda haber muchas más mujeres que sean publicadas dentro de esto, y también el género deje de verse como algo puramente masculino, además de que con ellas, detrás de la pluma, podemos primero que todo acabar por completo con eso de damiselas en peligro al tener mujeres como protagonistas de sus libros. Primero que todo, me gustaría mencionarles a Ursula K. Le Guin y su gran obra La mano izquierda de la oscuridad. ¿Por qué? Porque ella trata de forma brillante los problemas que tenemos con el género. ¿Cómo? Acabando por llevarnos a un planeta durante la mayor parte de su vida todos los seres que habitan este no tienen género. Entonces podemos ver los cambios que hay en la jerarquía de esa sociedad, como hasta las palabras, la forma en que tú te diriges a una u otra persona. Ahora, si lo ves en el español, siempre va a estar inferido el género a la persona, pero si las personas no tuviéramos género, también puedes ver ese cambio, como solamente se tiene género a la hora de intentar reproducirse con otras personas, y incluso solo ese momento, y si en la próxima vez ellos quieren tener el género contrario, igual lo podían tener. Entonces ella puede mezclar todas esas ideas de forma brillante y demostrarnos cómo debería ser una sociedad equitativa en la que nadie sea juzgado por su género. Y a la vez podemos tener a Octavia Butler, que además de darle voz a las mujeres dentro de este género, también le dio a las minorías, porque hasta esta época era muy difícil encontrar un protagonista que no fuera un personaje blanco. Si encontrabas alguna otra etnia, siempre era alguien que era salvado o solo era el compañero de turno para alguno de nuestros héroes. Y ella nos muestra dentro de todas sus obras, siempre intenta darle esa voz que ella no encontró cuando ella fue niña y comenzó a disfrutar de los libros del género, que nunca encontraba a alguien que la representara. Y en su obra Xenogénesis, ella nos da una visión brillante de ese primer encuentro con otros seres, que no necesitamos que haya batallas espectaculares en el espacio o luchas a vida y muerte entre ellos para que se encuentre ese tipo de tensión, a la hora de que la idea principal sea mantener lo que nos hace únicos como seres humanos o buscar dar ese salto para seguir la cadena evolutiva y que nosotros sigamos perdurando por siempre al combinarnos con los demás seres y no quedarnos solo siendo nosotros, pero entonces perderíamos eso que nos hace humanos. ¿Y qué es lo que realmente vale la pena? Que la humanidad siga evolucionando y se mezcle con todas las demás especies, o luchar contra corriente y poder mantenernos como lo que somos, seres humanos. Con esto llegamos a lo que se conoce como cyberpunk. Este género también va más allá de la literatura porque es un género que se consolida con el cine y también lo que serían los cómics en la época. Aquí nos presentan más que nada son futuros oscuros. Aquí ya se combina lo que sería la alta tecnología con el bajo nivel de vida. Son muchos más distópicos y más
más explícitos, por decirlo de alguna manera, ya la ciudad se vuelve un personaje, no es solamente un lugar donde transcurren las cosas, sino que se habla de la ciudad o como algo que influye de manera directa y de manera significativa en lo que sería la trama. Y aquí nos plantean muchas curiosidades, pero la que más nos llama la atención es saber cuál es la verdadera definición de ser humano, ya que aquí ya mezclan muchos más androides, cyborgs, ese tipo de combinación tecnológica y humana que ya difumina mucho lo que sería la línea que hay entre esas dos cosas y nos da como esa pregunta de saber en qué momento uno deja de ser humano para ser androide o si al ser un androide no puedes tener humanidad. Entre los autores que podemos mencionar de este género son los siguientes. Los dos autores que influenciaron bastante, tanto en la parte literaria como cine de este género, tenemos a Philip K. Dick con Sueñan los androides como ovejas eléctricas, en que tenemos androides que buscan saber el por qué ellos no pueden tener las mismas libertades que tenemos nosotros al acabar solo existiendo para su trabajo y demás, como en la actualidad vemos todos los equipos electrónicos que solo los usamos para eso. Imagínense que ellos tuvieran esa inteligencia artificial y pudieran pensar por sí mismos. ¿Por qué entonces ellos no pudieran disfrutar de las mismas libertades que disfrutamos nosotros? Es lo que ellos buscan que los humanos les demos como respuesta, y nosotros intentamos sobre todas las cosas no hablar con ellos de esto. Y es ese juego que en página a página te va haciendo dudar un poquito más y un poquito más de por qué yo soy humano, solo porque yo nací de un vientre, porque soy de carne y hueso y ellos vienen de alguien que los creó, de máquinas y todo lo demás. Ellos no tienen los mismos derechos que nosotros. Igual se presenta ese juego, como estaba diciéndonos Raiza antes, con los clones, porque ellos también vienen entonces de humanos, también son hechos de carne. Entonces, ¿por qué ellos no tienen los mismos derechos que nosotros? Y todo este juego es eso que nos va planteando Philip K. Dick dentro de esta obra, que nos va haciendo esas dudas y nos ayuda a hacer esas cuestiones personales, reflexiones que te va dejando este libro para los días después de que tú cierras y acabas con él mismo. Él va a quedarse contigo por varios meses, días o incluso años, porque cada vez que conozco a alguien que lo ha leído, lo ha disfrutado, me encanta preguntarle su posición sobre esto. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que él cree que nos determina a nosotros, que nos debería dar ese derecho sobre los demás? Y todo esto de forma brillante. A la vez, esta obra acabó inspirando un par de películas bastante conocidas que llamamos Blade Runner y Blade Runner 2099, que ya pudieron haber visto ambas. Quizás en el cine hace unos cuantos años salió Blade Runner 2099 y Blade Runner sí salió unos cuantos años atrás, pero ambas aún siguen siendo piezas magníficas en la que se ve de la igual forma que se vio en el libro, de forma palpable, como las selva de cemento, como podemos llamar a la ciudad en sí, está viva y es parte importante de todo lo que va sucediendo dentro de nuestra trama. Y a la vez tenemos a William Gibson con su libro El Neuromante, y como en este libro él nos va planteando en 1984, cuando todavía estábamos muy lejos del internet de alta velocidad, como podemos llamar que tenemos ahora, cosas como la entrada al ciberespacio, los hackers, la piratería, y todo esto acabó inspirando también a otra saga de películas parcialmente, que es muy conocida como la de las hermanas Wachowski, que es Matrix, porque ahí también para entrar al ciberespacio y todo lo demás, nuestro personaje principal también usa esa conexión característica que nos muestra Neo en aquellas películas detrás de su cuello, y también se juega un poco con lo que es la privacidad de las personas y demás, a nuestra vida como ahora la de todos, estar dentro de nuestros celulares y todo lo demás, como la privacidad y cosas, es mucho más difícil de controlar porque todo lo que nosotros llevamos está al acceso de los demás dentro de la red.
Y esas son cuestiones que él se preguntaba hace ya prácticamente casi 40 años atrás, cuando los ordenadores todavía los tenían que conectar al teléfono y teníamos muchas dificultades hasta para subir una imagen, que es algo que ahora nos toma unos cuantos segundos. En esa época era algo que te tardaba media hora o más, o conseguir una canción, cosa que ahora descargas en segundos, que antes horas o hasta días si tenías algún problema para conseguir la misma, a menos que las grabaras directamente del radio, que era la forma tradicional. Era de los problemas que tenemos en esa época que confrontaron estos autores. Ahora, con lo del post-cyberpunk, hasta la actualidad, que es desde más o menos los 90 hasta ahora, podemos ver dos cosas bastante importantes. Primero, las cruces entre estas distintas corrientes y otros subgéneros que hay dentro de la ciencia ficción, cómo se han ido intercalando y cómo estos han ido ayudándose unos a los otros para profundizar más en los temas que nos importan como sociedad. En eso podemos hablar un poquito, por lo menos ahorita rapidito, de Hyperion de Dan Simmons, donde él nos da un repaso a todos estos géneros, que es un libro perfecto para cualquiera que esté por ahí y no está seguro qué es lo que le atrae cuando ve una película o lo demás de ciencia ficción y quiere probar con un libro para saber qué es lo que le llama a él la atención. Es perfecto porque te da un barrido por todos estos corrientes que hemos estado hablando antes, inclusive algunas otras, y así puedes saber, lo que me apasiona es esto de saber qué es lo que nos diferencia como humanos, o saber cómo pudiera ser ese primer contacto alienígena, o las naves espaciales, las batallas en el espacio, épicas, con explosiones y todo lo demás. Todo este tipo de cosas distintas, él las va tratando de forma sublime en ese libro, y hay otros muchos en que también se van mezclando varias corrientes. Además, hay una cosa muy importante con esto de tener el internet de alta velocidad y que ya haya llegado a todo el planeta, que tenemos la globalización. La globalización también sirvió para que, a diferencia como hemos visto antes, que casi todos nuestros autores estaban concentrados o en Estados Unidos, Canadá y en Europa, prácticamente Reino Unido, ahora tenemos corrientes de ciencia ficción de todas partes del mundo, donde podemos ver cómo las personas que se crían en tan diversidades de lugares afrontan esta. Primero, el afrofuturismo. Las voces africanas, uno cuando piensa en África, a veces no piensa en la tecnología, pero ellos también tienen su idea de cómo va a ser el futuro, de cómo la tecnología se va a mezclar con sus raíces y su cultura y todo lo demás. También la China, con toda la forma muy peculiar en que ellos tienen de vivir, de representar su cultura y todo lo demás, su cuidado de los ancianos y todo, también esto llevado a la ciencia ficción. O la ciencia ficción latinoamericana, que es un género que con los pasos de los años últimamente va ganando cada vez un poco más de fuerza al darnos esa oportunidad de confiar también en las personas que son de nuestra área y cómo ellos pueden representarnos, dar esa voz, dar ese cambio. Quizás algunos incluso mezclar el tan popular género del realismo mágico con la ciencia ficción y mostrarnos obras sublimes. Ahora quisiera hablarle un poquito de algunos de los autores de esta época. Primero, como una gran representante dentro de la ciencia ficción en género afrofuturismo, tenemos a Ndendi Okafor con su trilogía Binti. Ella nos muestra cómo una chica que viene criada de forma tradicional por sus padres, abuelos y todos los demás, y cómo toda la gente de este lugar donde ella reside, siempre han priorizado eso, cuidar su cultura y todo lo demás, y cómo al ella recibir la oportunidad de ir a una de las universidades más prestigiosas de todo el sistema solar, las contradicciones que tiene, cómo es, ok, voy a salir de aquí, pero ella busca mantener en alto la cultura, las raíces de su pueblo y que eso nunca muera a pesar de todo lo que ella esté aprendiendo al tener contacto con otras razas alienígenas, que increíble que en su pequeño pueblo quizás a veces por estar todos tan unidos y demás no piensan a esa distancia, o también cómo los demás a ellas la ven, porque todos acaban quizás en otras áreas al estar tan sujetos a la cultura como estamos nosotros, a la cultura norteamericana, todo esto de la cultura pop, y acá a veces acabamos viendo las mismas películas, las mismas series y todo lo demás, acabamos caminando por la misma vereda, como ella es tratada al mostrar su cultura y quizás no conocer lo mismo que los demás y todo lo demás, pero cómo ella prioriza eso
ese don de hogar, esa calidez, eso que la recuerda a la arena de su pueblo, el olor a la humedad cuando venía la lluvia y todas esas pequeñas esencias que nos va mostrando ella a lo largo de esta trilogía, que nos hacen ver cómo una obra que nos recuerde tanto a África, a la vez puede ser perfectamente una gran obra de ciencia ficción. Y a la vez de este otro lado podemos ver El problema de los tres cuerpos de Liu Xin, que fue el primero en ganar un Hugo con una obra que no fuera publicada originalmente en inglés. O sea que ya estamos viendo que también se va abriendo cada vez más hasta los lugares donde nos entregan estos premios tan distinguidos, a que se le da el derecho, se le da la oportunidad a la gente que publica ciencia ficción en otras partes, porque la gente de estas otras regiones brinda esta novedad, brinda aquello que quizás la gente, al estar mezclados siempre en la misma cultura y demás allá, no tienen estos otros puntos de vista tan innovadores, porque él, a la vez que nos muestra cosas muy importantes dentro de la historia de China, nos va mostrando historias tanto de ciencia ficción dura y hasta algo de ciencia ficción social dentro de su trilogía de forma brillante. También tenemos un plus bastante interesante con esta saga, porque en este primer libro hay menciones y hasta una pequeña sección del mismo sucede en Panamá. No les voy a decir dónde ni en qué, para que queden picados y puedan darle la oportunidad a la obra de este autor. Ahora pasamos a los otros. Ahora, algo que me enorgullece como latinoamericano, llegar a una parte donde estemos hablando de ciencia ficción latinoamericana, que es algo que hace 20, 30 años era como una locura que alguien intentara publicar un libro o novelas, cuentos de ciencia ficción, porque se veía que acá se hablaba mucho de que ese género quizás era para niños o muy infantil, y que si un autor quería intentar publicar algo serio de aquella forma, al no tener ahora plataformas como las que tenemos como Amazon y demás, donde se pueden autopublicar y demás para llegar a la gente, tenían esas dificultades. Pero ahora entonces podemos ver cómo eh, Agustino Basterrica, con su Cadáver Exquisito, nos muestra lo que yo considero un poema hacia lo que es ser vegano. Sí, lo leí, lastimosamente quizás no acabé tan afectado para acabar cambiando de forma radical, pero te muestra eso. ¿Cómo? Poniendo seres humanos como la única carne existente y la cruda que es esta obra, por lo que si alguien queda interesado o lo quiere leer, le recomendaría de verdad que tenga un estómago bastante fuerte a la hora de hablar de esto. Y también algo que si ya me enorgullece hablar de la existencia de ciencia ficción latinoamericana, hablar de ciencia ficción panameña es algo increíble, algo que me llena de orgullo, y por eso quería mencionarles primero que todo a Lacey Montenegro con La Migrante, el viaje del LAC. En esta ella juega un poco con todo esto de las dificultades que tiene la gente en la actualidad y ha tenido por siempre, como es el tener que abandonar esto que uno considera hogar, su cultura, la gente que tú conoces, por el bien de poder seguir teniendo la libertad y los derechos fundamentales. ¿Qué pesa más? ¿O mantenerte con tu gente y sufrir este tipo de atropellos, o luchar por el bien de tu libertad? Y ahora pasaremos a ir respondiendo las preguntas que ya nos han ido dejando, y si quieren seguir haciendo otras, con confianza, siéntanse bienvenidos. Sí, antes de pasar a las preguntas, también me gustaría agregar que, por lo menos en lo que es ciencia ficción latinoamericana, en la obra de Agustina Basterrica de Cadáver Exquisito, nos plantean mucho la cuestión de quiénes somos si realmente somos lo que comemos. Entonces, eso es algo como que a mí me pesa mucho en esa obra. Y bueno, adicional también, muy orgullosa de que haya ciencia ficción panameña, y aquí estamos para apoyar. Y antes de que tengamos todo el tiempo solamente para las preguntas y respuestas, quería avisarles que en las redes sociales del Club de Cobain y Panamanian Gunters vamos a tener un sorteo de un ejemplar de La Migrante, el viaje de Lilac, firmado. Y bueno, en Instagram van a tener lo que serían las indicaciones y demás, pero para que se pasen por nuestras redes. Y para cerrar y pasar ya a las preguntas y respuestas, aquí les dejo una frase de Isaac Asimov que para mí es una que representa mucho lo que sería este género, y es que la ciencia ficción de la actualidad son las ciencias exactas del mañana. Ahora sí, voy a dejar de compartir y a proceder con las preguntas y respuestas.
Ok, Ok, ¿con cuál comenzamos? te las voy a ir leyendo, César, y Vale, vale. y las contestamos entre las dos. Ok, vamos acá. Nos menciona Bernardino Denis que le fascina que dentro de la FIL 2020 tengamos un conversatorio de ciencia ficción. Dices que si hemos podido leer Star Maker de Olaf Stapledon, que cree que es importante comentar sobre él y cómo influyó en los tres grandes, que sería Asimov, Arthur Clarke y Robert Heinlein. No sé si has leído sobre Olaf Stapledon. Yo en lo personal no lo he hecho, pero César, no sé si... Mira que de verdad, lo siento, Bernardino, he leído bastante ciencia ficción, me encanta, pero igual que todos, con tantos libros y demás, no he tenido la oportunidad de leer sobre esto, pero sí, ellos, los tres grandes, como tú mencionas, ellos igual se vieron bastante influenciados por obras previas de, claro, porque podemos basarnos, como estaba mencionando al principio, Raiza, y ver que por lo menos las obras de H. G. Wells acaban cubriendo bastante de los campos tradicionales de la ciencia ficción, como lo que les hablaba de los científicos locos, con lo de El hombre invisible y cómo este ser va perdiendo la cordura y todo lo demás conforme va avanzando esto. Lo de la máquina del tiempo, que acaba cubriendo todo esto de los saltos temporales y demás. La isla del Doctor Moreau, que cubre eso del juego de ser Dios y las consecuencias que tiene para la humanidad acabar interviniendo hasta este nivel en otras criaturas, por dar algunos ejemplos que después muchos autores acaban bebiendo de esto, o también lo del primer encuentro con lo de la llegada de los alienígenas y cómo al final lo que nos acaba salvando no somos nosotros y demás, sino simplemente unas bacterias que nos acaban defendiendo en ese primer encuentro en la obra de Wells. Adicional también nos pregunta Saliam, que ese es nombre de Gunther, para los que saben de Ready Player One. Dice que si se podría decir que estos autores fueron visionarios, ya que muchos de estos libros se presentaban conceptos y tecnología que años después de ser publicados se harían realidad, como los viajes al espacio, la inteligencia artificial, etc. Yo en este caso considero que es como una parte de, más allá de ser visionario, plantar esa necesidad o esa curiosidad en las personas que lo leían de querer hacer esas cosas que ellos planteaban en sus libros realidad. No sé si opinas algo adicional. Sí, primero resaltándose que tú dices sí, porque entonces hay bastantes que han nombrado algunas de sus invenciones o satélites, lunas, estrellas que descubren como algunos de estos autores o como algunos de sus personajes. Y sí, ellos eran en parte visionarios y a la parte estaban muy estudiados. Gente como Julio Verne, por hacer un ejemplo, él siempre priorizaba que si alguien llegaba a la ciudad de París con alguna novedad y demás científica, él ser de los primeros en que se enterara para esto y por eso nos pudo sorprender con datos tan técnicos como lo que vemos, por ejemplo, el de la Tierra a la Luna, con la necesidad exacta de pólvora que pudiera necesitar él para llegar allá, como él situó este cañón con el que él iba a enviar a los humanos allá en Florida y todo demás, que cuando vemos después como los estadounidenses también situaron prácticamente su NASA en este lugar y todo lo demás, vamos viendo muchas analogías de lo que él se fue palpando y cómo a la vez su imaginación lo ayudaba a ver hacia el futuro. También nos preguntan que si los Juegos del Hambre puede ser considerado ciencia ficción o algo similar. Yo diría honestamente que sí, porque para mí todas las distopías quedan dentro, porque las distopías acaban siendo una mezcla entre la parte de la ciencia ficción dura, que es todo esto de las tecnologías, física, química, con lo que sucede ahí de las guerras y todo lo demás antes de llevarlo a este estado. Y además tenemos mezcla de ciencias sociales, que es tanto ellas como ellos como personas, como acaban siendo maniatadas sus libertades al ser llevados al Capitolio y todo lo demás y cómo la sociedad tiene que presenciar esto para seguir todos por el caminito del corderito, porque apenas a donde te salgas vas a ser lastimado. Entonces sí, ahí es esto del concepto que tienen algunas personas de que solo quieren que la ciencia ficción se enfoque en la parte de las ciencias naturales, pero la ciencia ficción también abarca las ciencias sociales, así que claro que sí, yo diría que sí. También nos pregunta algunas recomendaciones para alguien que quiere iniciar a leer este tipo de novelas.
Creo que ya César lo comentó antes de cuando empezamos lo que era el post-cyberpunk y la actualidad. Igual, si podrías repetir el título, César. Ah, sí, era Hyperion de Dan Simmons, que es una obra en la que abarca él durante pequeñas historias de varios peregrinos que están recorriendo una sendera juntos, como cada uno narra cómo llegó ahí. Entonces, abarca cada uno un género diferente y nos va picando de esto. Pero también te pudiera sugerir unas cuantas historias cortas, porque si todavía no estás seguro y demás, de mis favoritas están La última pregunta de Isaac Asimov de la Edad de Oro, y también de ahí puedes hablar de Ray Bradbury y su obra El sonido del trueno. Son dos cuentos cortos, pero te llegan bien fuerte por todo lo que van manejando dentro. O también podemos mencionar a los Reyes del Castillo del popular conocido George R.R. Martin. También tiene bastantes obras dentro de la ciencia ficción para todos los que quizás son fanáticos de la fantasía y quieren intentar con un viejo conocido dentro del género también. Acá nos hacen una pregunta que yo creo que sería espectacular que la pudieras responder sobre Doom. ¿Qué puedes decir sobre esta obra que él siente, Gerardo, que es bastante influyente? ¿Qué puedes opinar? Bastante influente, sobre todo la parte de cómo es ese planeta y todo lo demás, cómo los habitantes del mismo cuidan tanto el agua al vivir en un planeta lleno de arena, superficie, lo de los gusanos, cómo ellos los adoran como parte de su cultura, y esto nos lleva a tener como si fuera, yo lo considero una poesía o una oda a la naturaleza, a lo precioso que son nuestros recursos naturales y cómo debemos cuidarlos desde esta parte. Y desde la otra parte, donde ya nos centramos en nuestro personaje principal con los Atreides y los Harkonnen y la batalla que hay, a mí me recuerda bastante a justo lo que acabo de hablar de Juego de Tronos, con su inicio de luchas de poderes por controlar la melange y todo lo demás. Es brillante. Los dos, tres primeros libros a mí me fascinan. Ya después con el cuarto y unas cuantas cosas que van teniendo los hijos, nietos de Paul Atreides, sí se nos va saliendo un poquito de lo que quizás quería Frank Herbert con los primeros, pero como fue tan exitoso y siguió publicando, ahí ya nos fue perdiendo un poquito de esa esencia y esos fundamentos que va poniendo Dune como una obra seria que hace que la gente no pueda no niegue que el género de ciencia ficción aporta cosas valiosas tanto para la actualidad como para los que se nos venía en un futuro. Acá también, dentro de las preguntas y respuestas, nos comentó Lacey Montenegro, que es la autora de La Migrante. Hola. Y, hola, gracias por estar viéndonos, y la verdad estamos muy orgullosos de que exista este género en Panamá. También nos comentaron abajo, ya me lo busco, Laura Nieto nos comentó que ella es autora de saga de fantasía y que dice que si conocemos a la primera autora de ciencia ficción en Panamá, que es la doctora Francisca de Sousa, y que nos puede brindar mayor información. Así que vamos a estar muy pendientes para conocer más sobre la doctora Francisca Sousa y su obra, y eso lo publicaríamos más que nada en nuestras redes. Sí, con mucho gusto que nos lo pase después. Sí, ahí lo anotamos, y muchas gracias por el aporte. De verdad que a nosotros nos llama mucho poder apoyar a los autores nacionales, y más que nada en este tipo de géneros que se considera un poco como complicado intentar o ingresar, y aquí estamos siempre para brindar el apoyo que sea requerido. También Matías Fernández nos comenta que si podemos hablar algo sobre los géneros híbridos entre ciencia ficción y otros géneros. Esto se presenta mayor que nada en la ciencia ficción y la fantasía. Hay varias obras que acaban teniendo esto, como cuando hablaba en la época pulp, que hay obras que entonces rozan esto, como si te fijas bastante en John Carter, ok, en la parte de la ciencia, él es mucho más fuerte que los marcianos promedio porque él vivía con la gravedad de la Tierra y otros aspectos. Pero a la vez, John Carter sale de la Tierra a Marte. Te preguntarás, oh, usa un cohete, usa algún medio de transportación. Él está vagando en medio de los campos en Utah y de repente de la nada entra en una cueva, ¡boom!, aparece en Marte. Esto es más cosas que podríamos ver con obras de fantasía existentes antes, a las que se le puedan mencionar este tipo de cosas. Así que sí, siempre hay este juego entre un género
y otro estos. También pudiéramos hablar de Bóvedas de Acero de Isaac Asimov, en que él usa los robots y las tan famosas leyes de la robótica que inventó para hacer estos juegos con las leyes de la robótica y la novela negra, el suspenso entre algunas muertes y cómo sucedieron, si en el lugar solo había robots, y las leyes de la robótica nos prevén de que ellos no puedan lastimar humanos y todo este jueguito que tenemos. Así que sí, siempre hay este cruce entre géneros, entre todos, y eso siempre aporta, porque entonces los lectores de un género pasan al otro, lo van disfrutando juntos, y siempre es bueno, todos los géneros se apoyan porque lo importante es que la literatura siga adelante. Aquí nos dejan una pregunta muy interesante y creo que va a ser la última por cuestiones de tiempo, ya solo nos quedan un poquito menos de 5 minutos. Y bueno, para cerrar ya, la última pregunta nos la hace Gabriela, que es que ¿cuál creemos que sea el siguiente paso en el género de ciencia ficción? ¿Piensan que nuestra situación actual influirá de alguna manera en el género? Bastante interesante tu pregunta. Sí, siempre ha habido plagas porque hay bastantes libros en que está todavía mucho más al extremo, como podemos ver por lo menos en El Último Hombre de Richard Matheson. No hablemos de la película que tiene Will Smith al respecto, sino del libro y cómo es él es la última persona en realidad que queda en la Tierra, sus cuestionamientos, sus problemas sociales al ser los seres humanos seres sociales. Necesitamos interactuar con otras personas. El peso que tiene él en esto, que también puede verse un poco reflejado en nosotros pasar todo el tiempo dentro de nuestras casas y demás en la actualidad. Y sí, siempre el género ha tenido estas catástrofes y demás presentes y llevarlas a un futuro, extrapolarlas y hacerlas brillantes. Sí, como el género se enfoca más que nada es en llevar estas necesidades o el contexto actual a un plano futuro que pueda ser para mejor o para peor. Yo siento que quizás lo que estamos viviendo en este momento se pensó, se vivió o se transmitió en alguna novela en el pasado y de la misma manera la imaginación de alguien en el presente va a poder llevar eso a algo que quizás en este momento no lo veamos común o quizás ni siquiera sepamos de eso, porque de eso se trata la ciencia ficción para mí, de que nos sorprenda cada día. Y bueno, antes de que se vaya cerrando el conversatorio, para avisarles para recordarles que vamos a tener un giveaway o un sorteo de una copia, un ejemplar de La Migrante de Laisy Montenegro. Va a estar en nuestras redes, el concurso en el Instagram, el Club de Cobain y Panamanian Gunters. Y bueno, eso sería todo, muchas nada. Y gracias por acompañarnos en este conversatorio sobre ciencia ficción. Yo soy Raiza de Panamanian Gunters, mi compañero César del Club de Cobain, y representamos el grupo Porque Me Gusta Leer, que buscamos llevar la lectura a todos los jóvenes y más a los que tienen como ese difícil acceso. Algunas palabras antes de que se cierre, César. Agradecer también a la Cámara Panameña del Libro por brindarle esta oportunidad, quizás a un género que no es estar tanto entre los paneles y demás, darle esa oportunidad a la ciencia ficción, que la gente pueda conocer un poquito más, quizás quitar esos mitos de que solo es para jóvenes o para niños o de explosiones, al poder ver que se tocan temas serios y es algo importante y nos ayuda también a abrir los ojos a problemas pequeños de la actualidad, como pudieran ser si los dejamos de lado. Así es. Todos por participar, por sus preguntas. Ojalá tuviéramos más tiempo para seguir conversando. Si fuera por mí, podemos conversar de ciencia ficción toda la noche feliz. Así que igual pueden seguirnos en redes y ir viendo los demás conversatorios que se llevan en ambos grupos. Y los esperamos por allá. Muchas gracias a todos, nos vemos. Bueno, y de esta manera damos por culminada la actividad, no sin antes agradecer a nuestros panelistas por el conversatorio y a ustedes por asistir. Recordarles que aún tenemos muchas actividades en nuestro programa cultural, el cual podrán descargar en la página www.filpanamá.org y disfrutar todo lo que la Feria Internacional del Libro tiene preparado para ustedes. Hasta luego.